Pasamos ahora a describir las características de las superficies externas e internas del hueso. Toda esa superficie externa del hueso se encuentra recubierta por una capa de tejido conjuntivo y de células que se denomina periósteo. El periósteo, como podemos ver acá, recubre el hueso en todas partes excepto en las superficies articulares, en donde encontramos es una capa de cartílago articular. El periósteo a su vez se divide en dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna presenta potencial osteogénico y como vamos a ver un poco más adelante en la parte de osificación, aquí encontramos células osteoprogenitoras que son capaces de diferenciarse hacia osteoblastos y contribuir a la formación ósea en los procesos de remodelado óseo. O cuando el hueso no se encuentra en una etapa de crecimiento activo, pues entonces está constituido por puras células de revestimiento óseo. La capa externa del periósteo es fundamentalmente tejido conjuntivo denso, en donde encontramos una buena red de vasos sanguíneos, que son vasos periósticos, a partir de los cuales se origina también una red de vasos que penetran en todos estos conductos longitudinales, horizontales que hablamos, que eran los conductos de Volkmann, y contribuyen a llevar toda esa irrigación hacia el tejido conjuntivo, hacia el tejido óseo, compacto o esponjoso. Aparte de esto, esta capa externa del periósteo tiene una serie de fibras colágenas llamadas fibras de Charpey que permite el anclaje de la misma al hueso subyacente. Y eso lo vamos a ver un poco mejor en una imagen en la siguiente lámina. En la parte interior del hueso, en lo que son las cavidades óseas, vamos a encontrar otro tipo de tejido que denominamos endostio. El endostio es tejido conjuntivo laxo, también asociado con células osteoprogenitoras, el cual cumple dos funciones. Él recubre todas las trabéculas del hueso esponjoso o separa el hueso compacto del hueso esponjoso. Entonces, tenemos que básicamente recubre todo ese interior, formando esa pequeña capa divisoria entre el hueso compacto y esponjoso, y en todas esas trabéculas internas del hueso trabecular o del hueso esponjoso, pues también se encuentran recubiertas por ella. Las cavidades óseas igualmente tienen médula ósea, eso lo hablamos anteriormente. Y la médula ósea se puede subclasificar en dos grupos. Tenemos médula ósea roja, que es una médula hematopoyéticamente activa, capaz de generar, de diferenciar células indiferenciadas en linajes cometidos a ciertos grupos hematopoyéticos, bien sean glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Pero fíjate que con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, la médula ósea roja va evolucionando y puede pasar a médula ósea amarilla, es decir, existe un reemplazo del tejido hematopoyético por tejido adiposo y la médula ósea pasa a ser inactiva. De esta manera, ya lo vamos a ver un poco en algunos segundos, fíjate que existe una conversión de estos tejidos hematopoyéticos desde un estado metabólicamente activo, fundamentalmente en la infancia, hacia un estado inactivo. Ahora, lógicamente, nosotros producimos células hematopoyéticas de forma rutinaria, de forma continua a lo largo de nuestra vida. En este sentido, la médula ósea roja termina quedándose anclada en ciertos huesos del esqueleto, como lo es fundamentalmente el esternón, los huesos de la caja torácica y las crestas ilíacas. De hecho, es precisamente en esa región de las crestas ilíacas donde se realiza una biopsia de médula ósea, o es el sitio preferido para obtener una muestra de médula ósea cuando se necesita pues analizar directamente esos tejidos hematopoyéticos en casos de que haya una sospecha, por ejemplo, de alguna neoplasia sanguínea, una leucemia, por ejemplo, o de fallas en la producción de células rojas, como en trastornos que se denominan aplasia medular. Fíjense acá cómo existe una progresión, un cambio continuo de esa cantidad de médula ósea y del tipo de médula ósea que existe desde la infancia hasta la adultez. Inicialmente tienes una gran cantidad de médula roja a lo largo de toda la cavidad del hueso y progresivamente existe una conversión de esa médula ósea a médula amarilla desde la parte más interna de esa cavidad y progresivamente hacia la periferia, hasta que básicamente todo el hueso queda recubierto o queda lleno de médula amarilla. En esta imagen de acá podemos ver igualmente las diferencias entre un infante y un adulto. Fíjate cómo el infante básicamente todos los huesos están llenos de médula roja. Por el contrario, a medida que avanzan los años, tienes esa conversión de médula hacia médula amarilla y queda más restringida la médula roja al esternón, puede verse en los huesos de la caja torácica, en las clavículas y en las crestas ilíacas.
Para generar un resumen, para dar un resumen de lo que hemos hablado en estas dos clases hasta ahora, fíjense, esta imagen de acá me resume un poco la estructura histológica microscópica del hueso. Y nosotros encontramos desde la periferia el periósteo. Todo este periósteo dijimos que está constituido por dos capas, ¿no? La capa externa y la capa interna. Una capa interna que tiene células osteoprogenitoras que contribuye a la osificación, al remodelado óseo. Una capa externa en donde encontramos fibras colágenas, que de hecho las podemos ver aquí, que se llaman estas fibras de Charpey, que permiten anclar esa capa externa del periósteo hacia esa primera capa de láminas óseas que sería lo que representan las láminas circunferenciales externas, y una red de vasos sanguíneos también superiósticos, a partir de los cuales penetran estos vasos en estos canales horizontales que se llaman los canales de Volkmann, los cuales están, fíjate, en una dirección o en una orientación perpendicular a estos canales centrales paralelos al eje principal del hueso, que se llaman los canales de Havers, como ya mencionamos. Ahora, en la cara más interna del hueso, pues vamos a encontrar endostio, como dijimos, también, que son un tejido conjuntivo laxo con células osteoprogenitoras que se encuentran separando ese hueso compacto de este hueso esponjoso con todas estas trabéculas y recubriendo cada una de las trabéculas. Fíjate, en este corte encontramos igualmente toda esta capa externa, que es tejido óseo compacto. Dijimos la orientación circunferencial concéntrica de todas las láminas óseas constituyendo los sistemas de Havers. Podemos ver acá todas estas láminas rodeando el vaso central. Y fíjense, un detalle interesante, ¿no? Como las fibras colágenas, ellas se alternan en dirección, en orientación, en todas estas laminillas sucesivas dentro del sistema haversiano. Fíjate que unas van en este sentido, las otras van en sentido contrario y en sentido contrario, y así se van alternando. Esa alternancia también las puedes ver en lo que son las láminas circunferenciales externas. Las puedes ver aquí. Fíjate, la orientación de las láminas colágenas, de las fibras colágenas, es diferente en cada una de esas capas. Entrando acá, fíjate la diferencia, ¿no?, entre todo este sistema de láminas circunferenciales, entre todo el sistema de ostiona con las trabéculas. Dijimos ese hueso trabecular esponjoso son todas estas laminitas circunferenciales, pero no rodeando un sistema haversiano. No existe un canal de Havers, básicamente, y todas estas trabéculas están rodeadas de un espacio, de una cavidad medular que está llena de médula ósea. Una última comparación la vemos acá. Fíjate, los vasos periósticos penetran a través de los conductos de Volkmann, llegan a todos estos conductos de Havers. Tenemos toda esa irrigación sanguínea que se va luego a difundir a todas las células locales, a los osteocitos locales. Y a partir de aquí luego llegamos hasta adentro hasta encontrar el hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso, dijimos, son todas estas trabéculas y, bueno, todas las diferentes subtipos de láminas que podemos ver acá igualmente. Las láminas circunferenciales externas, internas, y en el medio esas láminas intersticiales. Entrando un poco a la clasificación anatómica de los huesos, ya hemos hablado de las características histológicas de los mismos. Desde el punto de vista anatómico, y sin hacer una descripción muy larga, los podemos clasificar en huesos largos, cortos y planos. Los huesos largos son los que forman la red básica del esqueleto apendicular y se caracterizan por tener tres grandes partes, lo que conocemos como una diáfisis, que es toda esta porción central del hueso, donde tenemos característicamente una capa externa de hueso compacto, como lo podemos ver acá, que rodea toda esta parte hueca interna del hueso, que es lo que llamamos cavidad medular, llena de médula ósea. Encontramos dos epífisis, que son los extremos básicamente del hueso, en donde encontramos preferiblemente es hueso esponjoso, fíjate, todo el interior de la epífisis lleno de hueso esponjoso rodeado de una pequeña capita de hueso compacto. Destacando que en esa carilla articular, en esa cara articular directamente, no encontramos periósteo, sino encontramos un recubrimiento de cartílago articular. Entonces tenemos una epífisis siempre a nivel proximal, una epífisis distal, que es donde se produce donde se permite la articulación de este hueso con los huesos adyacentes. De igual manera encontramos una metáfisis, que está entre esa porción media entre la epífisis y la diáfisis, y que se caracteriza por tener el cartílago metafisario o la placa metafisaria de crecimiento, en donde se produce o que contribuye a la elongación, al crecimiento longitudinal del hueso.
Los huesos cortos, por el contrario, tienen 3 dimensiones casi iguales. Son huesitos característicamente en las vértebras de la columna que parecen como bloquecitos. También se puede ver en los huesos del carpo y los huesos del tarso. Y básicamente es un huesito, es un bloquecito que está lleno de hueso esponjoso rodeado en la periferia del hueso compacto. Y finalmente los huesos planos, que son estos huesos delgados, anchos, característicamente los huesos de la calota, de la bóveda craneana y el esternón. En este caso tenemos 2 tablas que son las 2 capas externas, 2 láminas de tejido óseo compacto rodeando lo que conocemos como diploe o un centro de tejido óseo esponjoso. El tejido óseo, pues ya hemos hablado que tiene que recibir también irrigación sanguínea, obviamente, para que todas estas células se nutran apropiadamente. El sistema de irrigación viene dado por diferentes arterias. Una arteria grande que recibe el nombre de arteria nutricia, la cual en el caso característicamente de un hueso largo, como lo vemos en este caso, entra por la diáfisis a través de un huequito que se conoce como foramen nutricio o agujero nutricio y actúa como ruta de acceso para que ese vaso entre, pase por todo lo que ya hemos hablado, los conductos de Haber's, de Boltzmann y demás, y terminen drenando en lo que sería la cavidad medular en el interior del hueso. Sin embargo, nosotros también tenemos otras 2 rutas, otros 2 tipos de arterias más pequeñas que también contribuyen a la irrigación, que es una arteria epifisaria y una arteria metafisaria. Fíjense que también contribuye entonces a la distribución de nutrientes hacia estas 2 estructuras homónimas del hueso. El flujo sanguíneo, el flujo de la irrigación en el tejido óseo, se podría decir que es centrífugo. Básicamente tú tienes un flujo arterial que va de afuera hacia adentro, en donde tienes los vasos periósticos que penetran por el conducto de Boltzmann y demás y van llevando toda esa sangre hasta drenar en los espacios de la cavidad medular. Y de forma antagónica, pues el drenaje venoso sigue la dirección contraria, va de adentro hacia afuera. Un detalle, no hay drenaje linfático dentro del hueso propiamente dicho. Solamente el periósteo es la estructura que tiene drenaje linfático.